Ok. Tenemos la fase G1, la fase de síntesis de ADN, la fase G2 y ya la entrada a mitosis o a meiosis. Entonces, una celulita puede estar en cualquiera de estas fases o puede estar digamos que lo que llamamos un estado donde está cumpliendo sus funciones normales. Entonces, aquí tenemos un poco de lo mismo. Una de las cosas a veces que no pensamos mucho cuando hablamos del ciclo celular es cuánto tiempo se demora una celulita en cumplir todas estas fases del ciclo celular. Entonces, si vemos, estamos hablando de una célula humana en promedio, digamos que dependiendo del tipo de celulita se puede demorar un poquito más, un poquito menos, pero en promedio dura todo un día en el ciclo celular. Y dentro de este día entero, las 24 horas, vemos que la mayor parte del tiempo se pasa en la G1 preparándose para esa entrada al ciclo celular. La fase de síntesis de ADN es la fase que más tiempo toma. Toda la replicación de los 23 pares de cromosomas toma aproximadamente unas 10 horas. Entonces ya vamos aquí 19 horas simplemente preparándonos y replicando el ADN. Ya esta fase G2 es este punto, ¿dónde está el G2 aquí? Este punto de control, ¿no es cierto? Donde lo que se pretende hacer es revisar que no hayan errores grandes a nivel de daños cromosómicos o a nivel, digamos, más pequeños de mutaciones. La mayoría de estos errores se corrigen. Si los errores son muy grandes y no se pueden corregir, la celulita entra en apoptosis. Y recordemos que de todas maneras, algunos pocos de estos errores pues se quedan. Que es importante de todas maneras comenzar a mantener un poco de variabilidad genética. Y ya la etapa de la mitosis es la etapa más corta. Ya una vez la célula está lista, ha pasado por todos estos controles, está lista para entrar en su etapa de mitosis y la etapa de mitosis pues es bastante rápida. Ahora, si comparamos esto con el ciclo de una levadura, este dura más o menos 90 minutos. Cuando hablamos de una bacteria, puede ser entre 30 y 60 minutos. Entonces, pues vemos que sobre todo, dependiendo de la complejidad de la célula y el tamaño del genoma, puede tardar más o menos. Y recordemos nuestras fases de mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, seguida por la citoquinesis. Metafase, donde están alineados todos los cromosomas en el ecuador de la célula. Anafase, en este caso si estamos hablando de mitosis, segregación de cromátides hermanas. Ok, entonces ahora sí, para comenzar a hablar un poco más a fondo de estos puntos de control. Es importantísimo hablar de dos proteínas claves en estos puntos de control. Tenemos la ciclina y esto que vemos aquí, CDK, que es una, en inglés, Cyclin Dependent Kinase o quinasa dependiente de ciclina. Importante aquí este término, quinasa. Ya vamos a ver un poco más a qué nos referimos con las quinasas, pero si ustedes ven, estas dos moléculas, estas dos proteínas, deben estar juntas, la una activa a la otra para iniciar cualquiera de estas etapas. Entonces, tenemos muchas CDKs, tenemos varias ciclinas también, y es la combinación de estas ciclinas y CDKs particulares las que van a controlar el paso a cada uno de estos puntos. Entonces, tenemos tres puntos de control claves. Tenemos aquí uno, el paso de G1 a S, ¿no es cierto? Esto es nuestro primer punto de control. Nuestro segundo punto de control importante, el paso de G2
AM. Y el tercer punto de control, también muy importante, es este paso de metafase a anafase. Es decir, ya están todos los cromosomas en el ecuador de la célula. ¿En qué momento entonces empieza la anafase? Ese es un tercer punto de control súper clave. Lo que vamos a hacer entonces ahorita es hablar de cada uno de estos 3 puntos de control. Bien, entonces, miremos un poco más nuestras quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas. Entonces, en principio, dijimos que estas dos siempre deben estar unidas para poder activar uno de estos pasos de control. ¿Cómo funcionan? Mediante fosforilación. Aquí tenemos palabras claves. Activa, fosforilación y estoy mirando a ver si está por ahí escrito, pero cuando hablamos entonces de una quinasa en principio hablamos de una proteína que activa a otra proteína mediante la fosforilación. Ahora, este término quinasa generalmente se utiliza, digamos, asumiendo que va a activar. Sin embargo, en algunos casos particulares ustedes van a encontrar que la fosforilación está asociada con una inactivación. Pero en términos generales hablamos de quinasas, activación o quinasas, fosforilación, activación. Aquí vemos activación, fosforilación, quinasa. Entonces, ¿qué es una quinasa? Quinasa dependiente de ciclina. Esta es la proteína que va a fosforilar, que va a activar. Ustedes ven aquí, está la fosforilación. Esta fosforilación se da utilizando un grupo fosfato de nuestra molécula favorita, el ATP. Bien. Ahora, importante aquí también, y ya vamos ahorita a ver un poco más en detalle cómo es que funciona todo esto. Otro punto importante, las quinasas dependientes de ciclinas son, como dice aquí, constantes durante todo el ciclo celular. Es decir, son proteínas que las vamos a encontrar siempre presentes en cualquier etapa del ciclo celular, pero únicamente se activa cuando se une a su ciclina, a la ciclina particular. Y es aquí entonces donde tenemos que las ciclinas son las que van a estar presentes únicamente en las diferentes etapas del ciclo celular. Entonces, CDKs las encontramos de manera constante, ciclinas, como su nombre lo dice, pues varían dependiendo del momento del ciclo celular en el que se encuentre. Si algo no les queda claro, porfa, me avisan. Entonces, tenemos aquí otra vez nuestro complejo. En términos generales hablamos de que en nuestro genoma encontramos 9 quinasas dependientes de ciclinas, pero únicamente 4 de ellas son las que sabemos tienen un papel muy importante en la regulación del ciclo celular. La CDK1, CDK2, la CDK4 y la CDK6. Dentro de estas entonces, la CDK4 y la CDK6 juega un papel importante en la G1, la CDK2 juega un papel importante en este periodo de transición de G1 a S y ya la entrada a la fase de síntesis, y la CDK1 un papel importante en la mitosis. Entonces recordemos, todas estas 4 ciclinas dependientes de quinasas, quinasas dependientes de ciclinas, las encontramos presentes en todas las etapas del ciclo celular. Siempre van a estar presentes, pero únicamente van a estar activas en alguna de estas etapas, dependiendo la quinasa de la que estemos hablando. Entonces, imaginémonos esto. Tenemos aquí el ciclo celular, tenemos el paso de G1 a S, decimos que esta CDK está presente, la vemos expresada a lo largo de todo el ciclo celular, todo este tiempo está presente
esta CDK particular, pero en este momento particular de paso de G1 a S se expresa una ciclina puntual. Aquí no le estamos dando nombre, simplemente estamos como entendiendo el concepto. Entonces, al estar expresada, al estar presente esta ciclina, se puede formar este complejo. Complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina. Y al estar entonces este complejo formado, tenemos que ocurre una fosforilación, ¿no es cierto? Y esa fosforilación lo que va a hacer, y lo que muestran aquí, es activar toda una serie de proteínas adicionales relacionadas con este paso de G1 a S. Entonces, ¿qué controla? La actividad de esta quinasa dependiente de ciclina, la ciclina particular que se encuentra expresada en ese momento. Aquí es un poco lo mismo que les había dicho. Tenemos nuestras CDKs particulares y en este caso lo que les estoy mostrando es las ciclinas con las que se puede aparear en cada una de estas etapas. Y esto es en levadura, básicamente son las ciclinas homólogas que se encuentran expresadas en levadura. Un mecanismo bastante similar. Esta ya es únicamente mirando en células humanas sobre todo. Entonces, tenemos la CDK, CDK1, 2, 4 o 6, la ciclina con la que se puede unir. Recuerden que las ciclinas solamente van a estar presentes en un momento determinado. Entonces, esta ciclina A y esta ciclina B van a estar presentes justo antes de que empiece la mitosis. Esta ciclina E y digamos que en este caso la misma ciclina A también están presentes antes de que inicie la fase S, están controlando la entrada de la fase S y así sucesivamente, digamos, vemos estas dos ciclinas, esta ciclina D, perdón, que se puede unir tanto con la 4 o con la 6 y están regulando la entrada al ciclo celular como tal. Entonces, es la unión de esta ciclina con esta quinasa dependiente de ciclina en su punto particular del ciclo celular, las que facilitan entonces la entrada o el paso particular. Esto es un poco repetición de lo que les había venido diciendo. Las ciclinas se unen y activan a los CDKs. La actividad de los CDKs está determinada por la ciclina particular a la cual está unida durante el periodo particular del ciclo celular. Las ciclinas se expresan únicamente durante el estadio del ciclo celular en el que actúan, clave, ¿cierto? Las ciclinas también preparan a la célula para el estadio siguiente, impulsando el ciclo celular hacia adelante. Entonces esto termina siendo clave para entender el papel de las ciclinas y nos vamos a enfocar un poco entonces en esta última parte. Así como términos generales para que puedan ustedes estudiar. Tenemos cada una de las ciclinas y la función que ocurre en cada una de estas etapas. Entonces, digamos, en la fase S, básicamente necesitamos proteínas importantísimas en la síntesis de ADN. En este estadio de paso de G1 a S, necesitamos entonces proteínas que preparen a la célula para esta fase S, es decir, para la síntesis o replicación del ADN. Ya vamos a ver cada uno de estos puntos y qué es lo que va a estar sucediendo. Y aquí está. Esto es una de estas grafiquillas que a mí me parece clave para que ustedes comiencen a entender qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos nuestro ciclo celular, pero de manera lineal. Empezamos en G1, síntesis de ADN, el punto de control G2 y ya la entrada a mitosis y aquí el otro punto de control, el paso de metafase a anafase. Y aquí tenemos
nuestros complejos quinasas y ciclinas. Entonces, miremos, iniciemos en azul. En azul es la entrada, ¿no es cierto?, a la fase G1. Entonces tenemos aquí nuestro complejo de ciclina y ciclina dependiente de quinasa, que vemos que comienza aquí a aumentar, ¿cierto? Aquí entonces tenemos este momento en el que este complejo ha activado a suficiente cantidad de otras proteínas que son las necesarias para comenzar a activar las ciclinas que permiten este otro paso. Entonces, este mismo complejo es el que activa la entrada o la presencia de estas ciclinas fase S para que comiencen a sintetizarse y generar entonces o permitir entonces la entrada ya a la fase de síntesis o replicación del ADN. Entonces, aquí es importante también, y ahorita vamos a ver en detalle esto cómo ocurre, pero miremos que se inicia la síntesis o estas ciclinas inician la síntesis de estas otras ciclinas involucradas en la fase S. Pero esta síntesis o esta fase S no ocurre inmediatamente. Tenemos aquí un periodo en el que la célula se termina de preparar para poder entrar entonces ya en la fase S. En el momento en que entra en la fase S, este otro complejo de ciclinas ya decae completamente. En la fase S, básicamente pues tenemos a la célula replicando todo su ADN. Apenas termina esta fase S, ya otra vez la celulita puede como volver a actuar, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que comienza a activar la síntesis de estas ciclinas involucradas en la fase E. Otra vez comienzan a activarse, a tener tenemos cada vez más de estas ciclinas, cada vez más, pero tenemos que dar un periodo de tiempo para que ocurra este G2, ¿no es cierto? Entonces la G2, la fase M no es que ocurra inmediatamente apenas se comienzan a sintetizar estas ciclinas de fase M, sino que tenemos que esperar a que este G2, este control ocurra adecuadamente y ya una vez, entonces tenemos la señal de que sí, listo, podemos continuar. Si ustedes ven, la ciclina de la fase S se degrada rápidamente y aquí entonces entramos en mitosis. En mitosis ya todas las ciclinas se degradan. Si ustedes ven aquí, no tenemos, en este punto de control de metafase a anafase, ya todas las ciclinas se degradan para después poder entonces empezar cada una de estas celulitas otra vez con este ciclo. ¿Tienen preguntas ahí? ¿Está claro? De todas maneras, esto lo vamos a estar hablando más de esto. Esto es como la primera vez que lo vemos, y lo voy a estar mencionando varias veces a lo largo de hoy. Bien. Están demasiado callados. No sé si están entendiendo, si están dormidos, si están haciendo otras cosas, o si están entendiendo todo. Ok, Pablo, muchas gracias. Entonces, imaginémonos aquí. Tenemos nuestra quinasa dependiente de ciclina. Aquí tenemos que mirar varias cosas importantes que tienen estas quinasas dependientes de ciclina. Una de ellas, nuestra molécula de ATP, ¿no es cierto? Y aquí, en este caso particular, estamos viendo un aminoácido clave. Entonces, generalmente cuando hablamos de quinasas y de fosforilación, vamos a hablar de fosforilación
en dos aminoácidos, en cualquiera de estos dos aminoácidos particulares, que son la serina o la treonina. Estos dos son los aminoácidos que se pueden fosforilar. Entonces, en esta CDK particular, estamos hablando de este aminoácido treonina en la posición 160. Se une a ciclina. Cuando se une, vamos a tener un cambio conformacional donde tanto la molécula del ATP como esta treonina cambian de ubicación. Y al cambiar de ubicación, entonces se facilita la fosforilación, usted lo ve aquí como esta P, de este aminoácido. Entonces, la unión de la ciclina, cambio conformacional, fosforilación. No es algo que ocurre inmediato, tiene varios pasos. Lo podemos ver de una manera, digamos, un poco más sencilla. Tenemos nuestra quinasa dependiente de ciclina, nuestro ATP, se une con la ciclina, cambio conformacional. Por aquí debe estar el aminoácido, ¿cierto? Ustedes ven aquí está enrollado, aquí se abre, entonces ese aminoácido se hace presente, lo que facilita entonces la fosforilación de ese aminoácido. Entonces, primero tiene que ocurrir este cambio conformacional para que finalmente se active. Entonces, siempre vamos a tener como un periodo de gracia entre el tiempo en que se une la ciclina y finalmente se fosforila ese aminoácido particular. Bien, entonces, hemos venido hablando de sobre todo regulaciones positivas, donde estamos hablando de fosforilación. Fosforilamos, activamos entonces a ese complejo va a activar otras proteínas y vimos que dentro de esas otras proteínas que va a activar pues son aquellas involucradas en la fase siguiente. Pero también tenemos que hablar de otros puntos de regulación, en este caso negativos, porque cuando ya no necesitamos más este complejo CDK, pues tiene que apagarse ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir de dos maneras diferentes. Uno es la degradación por ubiquitinas y la otra es una defosforilación. Y aquí comenzamos a ver toda una cantidad de proteínas que están involucradas en esos procesos. Entonces, aquí estamos hablando de regulación que sea positiva o regulación negativa, donde podemos tener, digamos, en este caso, esta quinasa, que vimos que está regulando positivamente, va a activar, mientras que esta otra quinasa, Wi1, es un inhibidor. Esta fosfatasa es un activador y digamos que estas tres son de las que más vamos a estar hablando. Ahora, también tenemos otro tipo de proteínas que pueden ayudar a inhibir. Entonces aquí tenemos una que se llama CYP1, ya ahorita vamos a hablar de ella. Y comenzamos a ver estas famosas P's. La P21, la P27, la P57, ¿no es cierto? Que comienza uno a, digamos que son proteínas de las cuales uno ha oído un poco. Son proteínas que regulan el ciclo celular. Entonces ya vamos a hablar un poco más de ellas. Y la otra de la que también vamos a hablar es esta RB, que es la retinoblastoma. Y al final, estas son las ubiquitinas, sobre todo estas ubiquitinas son las que están involucradas en la degradación de todo este complejo, justo en la entrada de metafase a anafase. Bien, entonces lo que quiero que comencemos a ver es otra vez, tenemos estos tres puntos de control, qué es lo que pasa y cómo entonces estas otras proteínas están regulando el complejo, comienzan a jugar un papel importante.
Entonces aquí tenemos otra vez la figurilla que ya habíamos visto antes. Entonces, la idea es cómo saber qué es lo que está pasando en estas etapas, cómo se están regulando cada una de estas etapas. Mucha de esta regulación pues, ocurre basados en situaciones externas. Si hay daños en el ADN, pues esto se estanca. Si hay fragmentos de ADN que no se han replicado, más daño en el ADN, condiciones en el ambiente pues, que no permitan seguir. Entonces, de todas maneras, tenemos pues una cantidad de reguladores negativos aquí que hacen que todo este sistema pare. Pero comencemos a mirar aquí. Entonces tenemos estas primeras complejos CDK, ciclinas, que apoyan la fase E1, la entrada. Aquí una pues, de las primeras situaciones que tenemos que revisar es que obviamente las señales externas que debió recibir la célula para que inicie el ciclo celular, pues deben corresponder a un ambiente externo adecuado para que la celulita pueda entrar en esta etapa, ¿no es cierto? Entonces, revisar que esto esté bien, una señal externa, entra, activa entonces la síntesis de esta ciclina C1 y inicia entonces la celulita, esta fase de G1. Esta fase de G1 es una preparación para la fase S. Entonces, ¿cómo se comienza a preparar para la fase S? Uno comienza entonces a sintetizar las ciclinas de la fase S. Pero recuerden que estas ciclinas no es que vayan a actuar inmediatamente. ¿Qué necesitaríamos adicionalmente tener listo para preparar a la célula para entrar a la fase S? ¿Quién me quiere decir algo? Cuando la célula entra a fase S, ¿qué tiene que tener? Listo. Todas esas proteínas que ustedes vieron en la clase de molecular cuando veían replicación. ¿Boles? ¿Va a tocar hacer quiz o qué? ¿O qué hacemos para que se me despierten? Si este tema supuestamente es uno de los más chéveres. Ok. Indira me está diciendo que no entiende muy bien la pregunta. Bien. ¿Eso quiere decir que todo lo que he dicho están perdidos o aquí este pedacito? Espero que solo sea este pedacito. Ok. A lo que me refiero es, ¿qué sucede en la etapa de síntesis de ADN o de replicación del ADN? Pues vamos a generar copias igualiticas del material genético, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Su clase de molecular. ¿Qué se necesita para la replicación del ADN? Polimerasa, perfecto. ¿Qué más necesitamos? Ok, veo que están varios de ustedes. Helicasa, ajá.
Las proteínas SSB, histonas, sí, para cuando ya termine de estar replicado necesitamos volver a compactarlo, ¿correcto? Entonces sí, comienzan a darse cuenta que hay una cantidad de proteínas que necesitamos y que son indispensables para esta fase. Pero la idea es que todas esas proteínas ya estén listas aquí, desde la fase G1. Entonces pongamos aquí polimerasa, tenemos la helicasa, nos hablaban de las histonas, claro que sí, las proteínas SSBs, ¿qué más me están diciendo por acá? Ok. Todas estas proteínas que ustedes me mencionaron y muchísimas otras, ¿no es cierto?, son indispensables para que esta fase funcione correctamente. Entonces, la idea es, mientras comenzamos esta fase S, la celulita va a tener listas todas estas proteínas, para que en el momento entonces en que la célula diga, estamos listas para entrar a la fase de síntesis de ADN, inmediatamente entonces comience la replicación de material genético. ¿Correcto? Entonces ahí sí ya empieza toda la replicación, termina la replicación, empieza esta fase G2 de chequeo, ¿no es cierto? Y si todo está funcionando adecuadamente, iniciamos entonces la fase de mitosis como tal. Entonces esta fase aquí es clave. Si esto no está listo, la celulita puede que entre a fase S, pero pues no va a funcionar correctamente. Entonces necesitamos tener todas estas proteínas listas para poder entrar adecuadamente a la fase de síntesis de ADN. Bien. ¿Quién controla entonces todos estos puntos de chequeo? Hablemos de una proteína particular para que comiencen ustedes a entender este concepto. Esta se llama retinoblastoma. De esta proteína inicialmente la encontraron en niños que tenían esta enfermedad denominada retinoblastoma, que es básicamente ausencia de la retina, y por eso la denominaron retinoblastoma. Esta retinoblastoma, generalmente, ¿qué es lo que hace? Si ustedes ven, bloquea este paso de G1 a S. Entonces, generalmente, ¿qué está sucediendo? Cuando tenemos, más bien avancemos aquí, nuestro ciclo celular, este paso de G1 a S, en términos generales, debe estar siempre bloqueado. Esto es una grafiquita de su libro de Life, de biología celular, donde, en principio, en términos generales, lo que hace es este RB, es inhibir el paso de G1 a S. Es decir, este RB siempre va a estar ahí, pendiente, que este paso no se dé. Bien, tenemos entonces nuestras CD4, CDK2, que están siempre presentes, pero únicamente cuando llega esta ciclina D o esta ciclina E, se pueden unir y formar este complejo. Al formar este complejo, recuerdan que se activa y va a fosforilar, va a activar otras proteínas. Entonces, en este caso, va a fosforilar esta RB. Al fosforilarla, básicamente cambia su función y ahora sí permite el paso de G1 a S. Entonces, es lo que nosotros decimos que un inhibidor es inhibido. Generalmente la función de RB es inhibir el paso de G1 a S. Cuando este complejo ciclina CDK activa a este RB, lo que hace es inhibir su función de inhibidor. Entonces, termina siendo un poquito de juego de palabras, pero pues no, digamos que el principio es bastante claro.
Aquí tenemos, aquí me devolví, básicamente lo mismo que les acabo de decir. Tenemos retinoblastoma. Al principio, entonces, como les dije, esta proteína fue aislada de niños que pues encontraron daños en esta proteína en niños que tenían esta condición. Bien, acá hay otro punto importante. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos este RB? Este RB, otra vez yo creo que pasemos aquí a la siguiente que nos lo explica mucho mejor. Entonces tenemos RB. En términos generales, RB siempre va a estar unido con este factor de transcripción. Factor de transcripción que lo llamamos E2F. Y lo que hace es bloquear la transcripción de los diferentes genes que puede estar activando este factor de transcripción E2F. Dentro de estos genes que pueden ser otras ciclinas y además todos estos genes ya necesarios para iniciar la fase de síntesis. Entonces, RB se asocia con proteínas de la cromatina que promueven la acetilación y la metilación de las histonas y únicamente cuando está fosforilado se disocia de este E2F y este E2F puede entonces iniciar la transcripción de todos esos genes importantes para la entrada a la fase S. Entonces comienzan a ver cómo es todo un juego donde tenemos muchísimas proteínas involucradas. Entonces, bueno, aquí está otra vez, lo mismo que ya les dije aquí en el dibujito. Esto, en términos, digamos que esto a veces se los hago como quiz. Esta vez, por razones de tiempo, no vamos a hacer quiz, pero les aseguro que esta pregunta va a estar en su parcial. Entonces, aquí, ¿qué quiero que ustedes comiencen a mirar? Tenemos la proteína retinoblastoma. Esta proteína dijimos que está expresada sobre todo en la etapa G1 del ciclo celular. Tenemos estas ciclinas que se unen a estos CDKs, todo lo que ya les había dicho, inhibiendo el factor de transcripción. Entonces, cuando la RB se une al E2F, este deja de activar la transcripción de los genes necesaria para pasar de la fase G1 a la fase S. Al ser fosforilada, esta RB se separa del E2F y el E2F activa la expresión de genes que permiten la transición de G1 a S. Esto permite garantizar que la replicación o síntesis de ADN tenga lugar a su debido tiempo. Algunos individuos son propensos a la enfermedad familiar de retinoblastoma porque han heredado una copia mutante del gen dando lugar a un RB que no es capaz de unirse a este E2F. Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencia tendría heredar una copia mutante de este gen RB si sabemos que esta mutación no permite la unión del RB con el E2F en el proceso del ciclo celular? Aquí lo que voy a hacer, de todas maneras, les voy a dar espacio para que los que me quieran contestar algo, lo que se les crean que sea la respuesta correcta, pues obviamente damos un bono bien interesante. Entonces, ¿qué pasa si este RB aquí está mutado, ¿cierto? Y esta mutación hace que nunca esté unido a este E2F.
Ok. Daniela dice, no se podría bloquear el paso a la fase S. Indira dice, nunca se da el paso de G1 a S. Entonces son dos respuestas completamente opuestas. ¿Quién más dice algo? Laura me dice, pues como esa unión es un represor de la transcripción, y además esta proteína bloquea el paso entre G1 a S, se daría una proliferación incontrolada, no sé si esa palabra sea la más adecuada, de células con posibles errores, pero vas muy bien. Ajá. Santiago no podría cumplir con su papel como inhibidor, lo que causaría que no se podría bloquear el paso a la fase S. Ok, entonces los felicito. Yo creo que todos hicieron un excelente intento. Básicamente, lo que tenemos entonces es una mutación aquí en este RB que no permite que se una a este E2F. Recuerden que siempre que está unida a E2F es porque está, vamos aquí, está en este estado. Entonces, en este estado siempre está unida a E2F. Y únicamente cuando es activada se separa del E2F, este E2F entonces empieza a activar de genes involucrados en la síntesis de ADN. Entonces, si esta mutación me dice no me puedo unir acá, ¿eso qué quiere decir? E2F siempre va a estar aquí disponible. Es decir, efectivamente, siempre vamos a estar entrando en esta fase S, aunque no estemos listos. ¿Se imaginan la cantidad de errores y errores y errores y errores que comenzamos a tener cada vez más? Entonces, exactamente, es una forma de, o es una mutación que genera un ciclo celular descontrolado y termina muchas veces generando daños en muchos otros genes también asociados con el control del ciclo celular. Cada vez más, terminamos entonces teniendo pues, celulitas que terminan perdiendo cada vez más el control de su ciclo celular y formando diferentes tipos de tumores. En la clase del jueves vamos a hablar un poco más de la parte de mutaciones y genética relacionada con estos daños. Es un poco lo mismo que acabamos de decir, ahí lo tienen escritos. Y entonces, ahora quiero que comencemos a pensar en, ¿se acuerdan? Esa, a ver, ¿dónde está aquí? ¿Está aquí? No. Vamos aquí, para que ustedes lo tengan claro que es lo que vamos a estar viendo aquí en esto. Entonces, ¿se acuerdan aquí que decimos que tenemos que se empieza a sintetizar esta ciclina S, pero que no funciona, no está activa, sino hasta en un momento determinado? En todo este momento, entonces, estamos sintetizando todas estas proteínas necesarias para la fase S. Ahora, lo que quiero que miremos es cómo se regula esa proteína. Entonces tenemos aquí nuestro CDK y tenemos nuestra ciclina que controla ya la entrada a la fase S. Este complejo apenas se comienza a sintetizar esta ciclina, perdón, aquí les estaba mostrando algo mal. Tenemos aquí la ciclina que controla la fase S, ¿cierto? Que es regulada por
este otro complejo, que es la ciclina G1S, ¿no es cierto? Pero les dije que este complejo no puede estar activo inmediatamente, porque necesita la célula prepararse y tener todas las proteínas necesarias para poder entrar en esta fase S. Entonces aquí tenemos una de esas proteínas que controlan la actividad de este complejo. Esta proteína se llama SLC1. Básicamente, cuando está unida a este complejo, inhibe la función de esta proteína, es decir, de este complejo. Es decir, todavía no podemos entrar a la fase S. Y miren aquí lo que está sucediendo. Este G1S va a facilitar la fosforilación de esta SLC1, de este inhibidor. Y tenemos 6 fosforilaciones diferentes. Y cada una de estas fosforilaciones ocurre paso a paso. Es decir, primero ocurre esta, una vez tengamos esta primera, ocurre la segunda, una vez tenemos la segunda, ocurre la tercera, y así sucesivamente. Y únicamente cuando ya tenemos las 6 fosforilaciones, esta proteína, este inhibidor SLC1, se degrada y permite entonces que este complejo inicie la entrada a la fase S. ¿Esto por qué se da? Entonces dijimos que durante todo este tiempo aquí, mientras se va fosforilando esta SLC1, lo que vamos a estar es sintetizando todas las proteínas necesarias para que la replicación pueda ocurrir correctamente. Entonces ustedes hablaron de la polimerasa, de la helicasa, topoisomerasa, las SSBs, de las histonas, todas estas proteínas necesarias para que esta replicación ocurra de manera correcta. ¿Cómo ganamos entonces tiempo? Fosforilando lentamente esta SLC, mientras tanto se va sintetizando todo y con esto aseguramos que ya cuando llegamos a la sexta fosforilación, todas estas proteínas deben estar listas y podemos iniciar correctamente este paso a la fase S. Ahora, imaginémonos aquí la situación donde tenemos las 6 fosforilaciones, cada una detrás de la otra, o el caso particular donde todas las fosforilaciones ocurran al mismo tiempo. Entonces, miremos aquí. Tenemos nuestra G1S, ¿no es cierto? Aquí llega y dice, ok, es el momento entonces de sintetizar esta proteína S, pero si ustedes ven aquí, tenemos esta inhibidor SLC. Si la fosforilación ocurre todo al mismo tiempo, la fase S va a iniciar antes de que termine la celulita de prepararse. Entonces, en esta otra grafiquita tenemos esta SIC1, se va fosforilando gradualmente hasta que finalmente llega a la sexta fosforilación. En ese momento ya esta quinasa y ciclina fase S están listas y inicia entonces esta fase S rápidamente. Preguntas aquí, ¿entienden estas grafiquillas? Si se las voy a poner en taller o en parcial, ¿las tienen claras? Ok, bien. Entonces, eso es otro de los mecanismos de control. En este caso, digamos, aquí tenemos una de esas proteínas de inhibición, la Pre27. Entonces, en este mecanismo de regulación, no estamos pensando en las 6 fosforilaciones, sino que tenemos esta otra proteína, P27, que se une a este complejo y
inmediatamente entonces la célula esté lista para entrar a la fase S, esta P27 se degrada generalmente por ubiquitinación, entonces queda marcada para degradación. Entonces, si ustedes ven, es otro mecanismo de control también para entrar a la misma fase. No solamente la celulita está utilizando uno, sino varios controles diferentes para poder estar súper seguros de que se está entrando a la fase S en el momento que es. Bien, entonces entró a la fase S, toda la síntesis de ADN, termina su síntesis de ADN, entramos a la fase G2, chequear que todo esté, no hayan errores grandes o los errores pequeños corregirlos, si hay errores grandes, la celulita mejor que entre en apoptosis, corregimos todo y una vez ya esté la celulita lista para entrar en mitosis, entonces vemos el otro punto de control. En este punto de control, entonces tenemos la ciclina M, nuestra quinasa, se unen, ¿no es cierto? Y tenemos varias proteínas que están encargadas también de controlar este paso. Entonces tenemos aquí una quinasa activadora y en el otro lado tenemos una quinasa inhibitoria. ¿Se acuerdan que habíamos visto en esa tabla? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que va a suceder aquí es la fosforilación normal que ocurre cuando se unen estos dos, ¿no es cierto? Pero esta quinasa va a agregar un grupo fosfato adicional. Este segundo grupo fosfato inhibe la función de este complejo. Únicamente cuando el complejo o la célula está lista ya para entrar a la fase M, tenemos otra, en este caso, otra proteína que es una fosfatasa, que lo que va a hacer es eliminar entonces este grupo fosfato y ya queda entonces este complejo listo para poder actuar. Aquí vemos que tenemos un feedback positivo, donde lo que va a hacer es va a activar otra CS25 para que eliminen el grupo fosfato en los otros complejos, ¿no es cierto? Y además, otro feedback por aquí, donde lo que estamos diciendo es eliminen o bloqueen esta inactivación. Entonces, por varios medios, estamos controlando otra vez este inicio de entrada a la fase E. Y ya en mitosis, entonces vamos a ver que tenemos este complejo que se mantiene inactivo hasta la finalización de la replicación mediante, bueno, todo lo que acabamos de ver. Tenemos entonces aquí nuestras proteínas que facilitan la inhibición, CS25 y 1, y en ese momento entonces, ya cuando entra a mitosis, tenemos primero que todo condensación de los cromosomas, ruptura de la membrana nuclear, los centrosomas se tienen que duplicar, se tiene que formar el nuso mitótico y todas estas moléculas, estos microtúbulos que forman el nuso mitótico, se van a unir entonces a los cinetocoros de los cromosomas y los van a ubicar en el ecuador de la célula. Aquí estamos. Una vez entonces ya están ubicados en el ecuador de la célula, tenemos el siguiente punto de control. Aquí tenemos entonces todos los cromosomas ubicados en el ecuador de la célula. Aquí voy a hacer también una cuña en el curso de biología celular y molecular que voy a dar el semestre entrante, que es solo de 8 semanas. Hablamos con muchísimo más detalle acerca de los microtúbulos que están formando aquí el nuso mitótico y cómo se unen esos microtúbulos
a los cromosomas y comienzan a ubicarse en el ecuador de la célula. En este momento, pues lo que necesitamos saber es que se ubican en el ecuador de la célula y ya una vez estén todos los cromosomas ubicados de manera correcta en el ecuador de la célula, entran a jugar un papel súper importante estas proteínas, que lo que van a facilitar es ya la degradación de todo. Básicamente se inicia la anafase, se degradan todos los complejos, ciclinas, quinasas, todo lo que tengamos ahí y generamos entonces dos nuevas celulitas que no tienen ninguna de las CDKs y ninguna de las ciclinas y quedan listas para iniciar su nuevo ciclo cuando llegue la señal determinada. Bien, yo creo que dejemos ahí para el jueves entonces hablar de en cáncer, qué es lo que sucede cuando estamos generando daños en varias de estas proteínas. También les voy a colgar, espero que se hayan visto la clase de los cromosomas X y Y. Hay otra clase también muy chévere donde explican esto. Entonces se las voy a colgar también para que si de pronto algo no les quedó claro, creo que también hacen un muy buen papel tratando de explicar todo esto. Entonces ya ahorita se las cuelgo en su Brightspace, en su página de contenido, para que puedan estudiar. Me preocupa que los veo muy callados, poco participativos. No sé si es que están súper cansados, si están haciendo otras cosas, pero pues mi recomendación es aprovechen el tiempo de la clase para dedicárselo a la clase, porque si no, después se les comienzan a acumular muchísimas otras cosas. Igual, si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere hablar conmigo, porfa, escríbanme, porque pues sí me tiene un poquito preocupada la falta de participación y la verdad no sé qué pensar. Acá estamos, profe, solo han sido semanas difíciles. Sí, yo sé. Yo por eso también me preocupo, porque resulta que un semestre de 16 semanas virtuales es demasiado largo. Creo que tanto ustedes como nosotros estamos ya saturados, pero pues tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar estancados. Y si alguno de ustedes necesita hablar, necesita desahogarse, no sé, necesita que le ayude de pronto con un tema particular, porfa, me escriben, me cuentan y hablamos, porque tenemos que salir de esta, no nos podemos quedar aquí bloqueados, ya estamos en la recta final. Bien, con mucho gusto. Les voy a colgar el video, que yo creo que el video de pronto también les puede ayudar a oír una voz diferente, hablando pues un poco de lo mismo, pero pues de pronto eso ayuda. Igual aquí estoy. Aquí estoy, lo que necesiten, porfa, no les dé pena, me escriben, hablamos, hacemos una reunioncita, lo que sea que necesiten. Igual Camilo también está ahí súper pendiente y la idea es que le saquemos el mayor provecho a todo esto.
Chicos, antes de que se vayan, que creo que ya algunas personas se salieron, solamente por el día de hoy, y va a ser solamente hasta las 11:59, les voy a habilitar un link para que puedan subir, ya sea envío escrito o por un archivo adjunto, las coevaluaciones. La idea es que pues sea lo más breve posible, simplemente escriben el nombre de los demás integrantes de su grupo y una calificación pues entre 0 y 5 de lo que consideran que fue el desempeño de sus compañeros. Y esas calificaciones se van a promediar y pues tan pronto como les suba las calificaciones a la plataforma, y pueden, si es el caso de que no entienden cómo se aplicó, preguntármelo. Voy a intentar en los comentarios adjuntar como la explicación de cómo se hizo ese nuevo cálculo, teniendo en cuenta pues lo que envíen. Para las personas que no envíen el documento, va, va a ser como si su calificación de coevaluación fuera de 2.5 en este caso. Y para el caso del taller 6 y de la presentación, si no envían las coevaluaciones, va a ser como si sacaran 0 en la coevaluación, para que lo tengan en cuenta, porque pues también, así como nosotros tenemos en consideración en los horarios de ustedes y la presión que ustedes tienen en las materias, pues también yo tengo trabajo que hacer y la tesis y etcétera. Y ya pues estamos todos apretados de tiempo, como bien dijeron. Entonces, para que por favor hoy estén muy pendientes, espero en el peor de los casos al mediodía colgarles el link para que ustedes suban sus coevaluaciones y pues no tengan ningún problema con eso. Así que pues cualquier cosa estoy pendiente al correo y nos vemos el jueves. Listo. Gracias, Camilo. Entonces, ya les cuelgo el link que les dije también y, y nos vemos el jueves y tomen un poquito de aire, salgan y monten un tris de bicicleta y vuelvan entonces a retomar sus cosas. Muy buena semana.